Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, ya ven cómo hemos empezado la jornada hoy con ese plato fuerte, Fuerteventura en música este viernes a partir de las 6 de la tarde en un no parar de día, de tarde y de noche hasta el domingo, prácticamente en esa madrugada, 4 y media de la mañana, donde dará a su fin. Esperamos que vaya todo muy bien. Vamos a hablar de otros asuntos de actualidad y es que esta semana el debate, la confrontación incluso y la insolidaridad, hay que llamar a las cosas por su nombre, también ha marcado las reuniones del Gobierno de Canarias. Un tema en el que Hanna González, nuestra diputada nacionalista, lleva insistiendo pues prácticamente desde que aterrizara en el Parlamento de Canarias. Hanna, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, estamos viendo declaraciones del señor Fernando Clavijo, declaraciones de apoyo, hay que decir, de Ángel Víctor Torres. Se agradece que el ministro también ponga ese punto de que las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, tienen que ser responsables con el reparto de los migrantes, pero también estamos viendo declaraciones por parte de algunos presidentes y organizaciones políticas a nivel nacional que son verdaderamente lamentables. Estamos a las puertas de la llegada del verano, donde se espera la recepción de miles de migrantes y llevamos una mochila con 5.000 fallecidos atrás en los primeros 6 meses. Usted incidía, además, durante estas semanas en el Parlamento en la necesidad de que haya una carga redistributiva. Sí, además es un tema que vamos a seguir insistiendo, ¿no? Porque ahora tenemos una oportunidad, lejos de esos partidos políticos que que quieren crear esa crispación, nosotros pues estamos empeñados en poder construir, ¿no? En que somos parte de la solución y no del problema, y es necesario bajar el ruido continuamente, pero eso no quiere decir no hablar claro, ¿no? Entonces creo que el presidente lo dijo esta semana, ¿no? Con los centros que están en Lanzarote, los de la Santa, centros donde claro, están pensados para un número de personas determinada, tienen una capacidad que se ha superado, desde hace tiempo se está superando, desde hace tiempo estamos diciendo que no tenemos los medios necesarios para poder atender de forma integral a estos niños y niñas, y por supuesto que nos parece una vergüenza, ¿no? Pero es que el problema es que el Gobierno de Canarias no tiene más herramientas, no tiene más medios. Uh-huh. Y vemos cómo se nos ha dejado solos, ¿no? Canarias está sola en materia migratoria. Vemos cómo con este nuevo gobierno las personas migrantes mayores de edad sí que se está dando esa competencia del Estado, que en la legislatura pasada no se dio y que promovió imágenes tan vergonzosas como el muelle de Arguineguín. Pero claro, el problema es que con las personas menores migrantes no acompañados adquiere la tutela de forma automática el Gobierno de Canarias, y vemos que no tenemos capacidad. Cuando se hizo esas leyes, no se planteó nunca para una llegada de menores migrantes no acompañados tan grande, porque también tenemos que decir que hay menores migrantes que llegan acompañados por su familia, son menor el número, y por supuesto la tutela la sigue teniendo ese padre o esa madre que viene con el menor, pero en el caso de los que vienen sin acompañar, pues claro, la tutela la adquiere automáticamente el Gobierno de Canarias. ¿Qué pasa? Que nos vemos ante una situación donde no tenemos los medios necesarios, donde no vemos solidaridad por parte de las comunidades autónomas del Estado español, y al final vemos como esa crispación y esos argumentos de crispación al final son productivos porque van ganando la batalla. Entonces nosotros que creemos que relatar de forma como la estamos viviendo la migración, de forma real y tan cruda como es necesario para que por fin de una vez nos entiendan, porque efectivamente 5.000 son las personas que se calculan que no llegan, que han fallecido, pero
No sabemos exactamente el número. Faltan medios estatales y europeos. La última patera que se encontró en medio del Atlántico fue encontrada por un crucero. No fue encontrada por medio de patrulleras de la Guardia Civil o por el Frontex. ¿Dónde está el Frontex? ¿Dónde está actuando el Frontex para evadir que la gente se juegue la vida en el mar? Y esas son las primeras pinceladas que demandamos de forma urgente para que la gente deje de morir. Pero por supuesto que reclamamos una política europea mucho más consecuente y de acuerdo a los momentos en que vivimos, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me llama la atención, lo he planteado en algunas comisiones y yo me hago la pregunta, si los niños menores migrantes que tenemos en Canarias tuviesen otro color de piel, ¿sería más fácil redistribuirlo? Porque, ojo, yo me alegro cuando hubo el conflicto de Ucrania y todos nos pusimos, oye, venga, pues tenemos que ayudar porque hay un conflicto armado, hay una guerra y los niños no tienen por qué vivir eso. Oye, chapó y qué orgullo de sociedad. Pero ¿y qué pasa ahora? En África no hay guerra, no hay hambre, escapan de matrimonios forzados, de mutilación genital femenina. Cada vez vemos más mujeres llegando con sus hijas porque no quieren que se les practique esas prácticas culturales, no, porque me niego a llamarlo cultura, pero esas prácticas sociales. ¿Qué pasa? Que es que África siempre la vemos con recelo y me parece un error. Entonces tenemos que cambiar radicalmente esas políticas y cuando nos convocan a unas elecciones como el Parlamento Europeo que parecen que no nos toca nada, pues eso es muy importante porque vemos como para Canarias no miran. Canarias tiene unas singularidades específicas en la ruta de migración que no se están contemplando. Es la ruta más mortífera del mundo. Y aún así estamos escaseando en medios siempre y parece que siempre tenemos que estar, oye, que existimos, que se está muriendo gente en el mar, pónganos medios para evitar que la gente se muera. Y aparte, ¿cómo valora usted la respuesta del resto de las comunidades autónomas? Porque estamos en un loop permanente, ¿no? Este debate ya se ha dado. Este debate es verdad que se interrumpió durante algunos años, pero este debate de que el hecho de que Fuerteventura o Lanzarote, Gran Canaria, El Hierro, Tenerife sean islas de paso, estamos muy cerca del continente africano, no las hace receptoras exclusivas de todos los migrantes y mucho menos de los menores que tienen que estar tutelados por ley por el Estado, al menos hasta que cumplen 18 años. Después podríamos abrir un debate de qué pasa con esos jóvenes que se quedan sin familia, sin recursos, sin trabajo, sin alojamiento de ningún tipo y que dejan de estar tutelados por el Estado. Es decir, el mismo día del cumpleaños se les invita a abandonar esas instalaciones, esas dependencias y luego nos preguntamos por qué puede haber delincuencia o por qué pueden terminar en situaciones más que vulnerables, que por cierto este debate es necesario, porque son muchos y muchos de ellos pues no tienen cómo volver o se han desconectado completamente después de tantos años de su familia, ¿no? para regresar. Pero ¿cómo valora la continua resistencia por parte del Estado de un debate en el que el propio presidente del gobierno pierde muchas horas de avión, ¿no? Intentando que el resto de los presidentes de las comunidades autónomas también pongan a disposición sus recursos, que los tienen? Yo creo que se perdió una oportunidad fabulosa la legislatura pasada, donde gobernaba el mismo color político en todas las administraciones públicas o en la mayoría de ellas en Canarias y en el Estado. Tenían una mayoría mucho más solvente que la que tienen ahora, sin chantajes y sinceramente creo que faltó reivindicación por parte del gobierno de Canarias. Ojo que yo también pongo en valor en la mesa que había una pandemia y que se estaba gestionando, pero creo que faltó altura de miras. Y es verdad que siempre el consenso y promovido por ese diálogo tiene que estar, pero uno tiene que ser reivindicativo con las necesidades de Canarias, porque si no nos vemos en la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Que si ya el gobierno anterior decía con la boca pequeña que no podía con 3.000 niños y niñas menores migrantes no acompañados, pues ahora estamos llegando ya cerca de la cifra de 6.000 niños, que es el doble. Entonces, niños y niñas. Faltó reivindicación y se podía haber llevado. También yo,
claro, cuando te presentas en un partido político tiendes te presentas porque quieres solucionar, ¿no? Porque tienes esa vocación política. Al final vemos como diariamente están ocupados los temas de actualidad política por debates que sinceramente, Nuria, a mí, que Puigdemont consiga la amnistía o no la consiga a nivel personal, pues tengo mi opinión, pero no son el problema de la mayoría de los españoles. Y al final falta la política de calle, que esas instituciones que se ven alejadas, pues les está faltando esa política de calle y esa política de solucionar problemas que antes sí se veía. En la actualidad vemos yo se lo decía a la consejera en el anterior pleno, ¿no? Que conozco del grado de impotencia de cada vez que va a una conferencia sectorial de infancia y familia donde explica la situación que tiene en Canarias, que no puede más, que no tiene más recursos, que somos conscientes de que se están vulnerando los derechos humanos y los derechos de protección del niño y las niñas. Y lo ponemos encima de la mesa con esa crudeza, pero no vemos ninguna recepción por la otra parte, ¿no? Y ver cómo se agarran a discursos estériles, de odio, estériles estamos viendo. para poder alegar. Mira, Vox no gobierna en toda España, ni gobernaba en la legislatura pasada. Y hay que ser conscientes porque es verdad, el discurso de odio está ahí, pero tenemos que hablar de forma clara para retratarnos todos. Algunas comunidades se acogen a ese discurso de odio únicamente porque no quieren recibir menores migrantes. Y sí se recibieron menores migrantes ucranianos, rubitos con los ojos azules, pero los niños menores migrantes que llegan de África, que tienen la piel un poco más oscura, no vienen. Entonces, el discurso de odio está, pero también tendremos que sentarnos todos a ver cuánto de racismo tenemos en nuestro pensamiento, o por lo menos actuamos conforme a él. Y ser conscientes de eso para poder actuar. Nosotros no decimos que se lleven a todos los niños y niñas menores migrantes no acompañados que lleguen a Canarias. Eso no lo estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es, oye, nosotros podemos acoger a un número en el que lo podamos atender de forma integral, en el que los podamos integrar en las escuelas y que se puedan integrar con la sociedad, porque es la forma de crear integración y porque no es nuevo, eso ya ha pasado en Canarias y se ha hecho de esa manera. ¿Qué pasa? Que con el volumen que tenemos, si los incorporamos, podemos crear problemas porque no tenemos los medios. Y por ejemplo, tenemos un número de personas menores migrantes no acompañadas que son 5.882 en el mes de junio, que son más que la población de Betancuria, son más que la población de Aría en Lanzarote, son más que la población de Artenara en Gran Canaria o de Tejeda, son más que la población de Fasnia y Garachico en Tenerife, más que Garafía en La Palma, más que Agulo en La Gomera o que Valverde en El Hierro. Entonces, lo que quiero decir es que el problema es un problema de atención integral, que no tenemos los recursos necesarios. Entonces, vamos a promover las medidas para poder atender de forma digna a estos menores niños y niñas que llegan no acompañados por ellos, pero también por la sociedad canaria, que creo que en ese sentido, en su gran mayoría, ha dado un ejemplo de solidaridad, de empatía, recordando que somos un pueblo emigrante brutal. Entonces, yo muchas veces en mis intervenciones digo, vamos a estar a la altura de la sociedad canaria, de lo que nos ha demostrado la sociedad canaria, que creo que su grado de implicación, por ejemplo, en sitios como El Hierro, donde las personas migrantes en general, menores y mayores, llegó a ser mayor que la población residente del Hierro, y nunca se vieron esos problemas de convivencia tan brutales y aberrantes como quieren hacer ver una parte del discurso, ¿no? Entonces, está claro que hay quien utiliza los datos y los tergiversa para poder promover el odio, pero en la responsabilidad de cada uno está si somos parte de promover ese odio y de contribuir a esa promoción o ponernos a trabajar para poder hacer esa redistribución y que los menores, los niños y las niñas
puedan garantizarse sus derechos, ¿no? Porque no estamos hablando de otra cosa. Bueno, en este caso es que es un tema de verdad muy importante, porque esta discusión, como muy bien apunta la diputada nacionalista Hanna González, está generando verdaderos debates de odio en las redes sociales. El hecho de si nuestra gente recibe ayudas que se le quitan para poder dárselo a los menores, cuando son partidas completamente distintas, vienen de fondos completamente distintos. Y aparte que, solamente hay que revisar cuáles son los presupuestos de los ayuntamientos, y concretamente este que nos ocupa, que es el municipio de Puerto del Rosario, donde se ha aumentado, con nota, por cierto, el número el dinero que se da precisamente a ayudas sociales, que son muchísimas, con independencia de si son nacidos en Fuerteventura, en Madrid o en Senegal. Es decir, se está aumentando las ayudas a aquellas personas vulnerables que verdaderamente lo necesitan. Pero, claro, este debate ha saltado a nivel nacional y tenemos las declaraciones de la ministra ante un titular ayer que decía que Canarias va a acoger en muelles a los menores migrantes. La Autoridad Portuaria de Las Palmas va a ceder al Gobierno regional un espacio en el puerto de Arrecife para atender a los niños y a los adolescentes que lleguen a Lanzarote. Todo esto ocurre después de la denuncia que, en este caso, Clavijo no se puso ni de frente ni de espaldas ante la situación de cómo se encuentra el centro de menores y la disyuntiva de cerrarlo y dejarlos en la calle o mantenerlo abierto y mejorar su salubridad. Los niños y las niñas y los jóvenes migrantes no acompañados son presentados en las principales redes sociales como una amenaza para la sociedad. De hecho, el 45,5% del discurso del que son objeto se les vincula directamente con la inseguridad ciudadana. Un 65,09% de los contenidos de los discursos se dirige a ese grupo de personas y se utiliza un lenguaje agresivo explícito contra ellos, concretamente en un 52% de los casos. Estos datos resultan especialmente alarmantes. Al agravio que ya de por sí supone un discurso racista y de odio contra la población migrante, en estos casos no debemos pasar por alto de que estamos hablando de niños y niñas sin la tutela de sus progenitores o familiares y en una situación que están de extrema vulnerabilidad. Bueno, mucho contenido no ha dicho, ¿no? Pero sí sabemos que en este caso es un tema que ya, como decíamos, esta decisión del Gobierno de acudir a las autoridades portuarias, independientemente de que hay que dar una salida, Hanna, también parece una salida a la desesperada, ¿no? La falta total de recursos, y Fuerteventura es el mejor ejemplo, que llevamos 22 años hablando de migración y seguimos sin un centro de acogida en condiciones. Seguimos con la nave del queso, seguimos con las carpas, seguimos con convenios con Cruz Roja con una cierta opacidad, es decir, no sabemos exactamente cuánto dinero recibe, cuáles son los recursos que tienen, cuántos migrantes están alojados ahora mismo, cuántos regresan a sus países. No, el nivel de improvisación en materia migratoria es brutal. Venimos de una legislatura donde además en una comisión de estudio en el Parlamento de Canarias se hablaba de la descoordinación entre todas las administraciones, ¿no? Creo que en ese sentido este nuevo gobierno de Canarias ha cambiado. Creo que hay mayor sincronización con sobre todo los entes locales, los ayuntamientos y cabildos, intentando lograr esas sinergias, ¿no? de poder atender a las personas migrantes de forma digna. Al final la ministra lo único que ha venido a decir es la política de comunicación, ¿no? A denunciar la política de comunicación, que me parece muy necesario, pero claro, si utilizáramos la política para de forma real otorgar medios y medidas para atender de forma integral, pues igual no se daba lugar a esos discursos. Pero totalmente de acuerdo en que tenemos que escuchar en el Parlamento como que se le dan una paga a las personas que llegan, no distinguen entre menores y mayores de edad. Eso es mentira, pero mentira a lo bestia, con todas las letras. Y mira que me suelen decir, no digas esa palabra porque... No, eso es mentira con todas las letras y no hay otra forma de decirlo. No es verdad. Que los trámites administrativos para las ayudas de esas personas, esas ayudas que no existen de forma específica, se dan de forma más ágil que a la gente de aquí,
otra mentira, porque esas ayudas no existen, pues el procedimiento más ágil tampoco existe. El procedimiento administrativo es el que es, y que yo sepa, la ley de procedimiento administrativo no distingue dependiendo de la persona, si es residente o no es residente, para ir más rápido o más despacio. O sea, son cosas que van calando, esas mentiras van calando, y al final la sociedad se las cree, ¿no? Porque no es solo que lo digan 2 o 3, sino luego ese eco de cómo se informa de invasión de menores migrantes. ¿Cómo que invasión? Ya. Es que ¿cómo nos creemos? ¿Cuál es la política que propone Vox? ¿Levantar fronteras donde la gente nos quedemos donde nacemos? Pues es que a lo mejor donde naces no tienes las condiciones para poder ser feliz y tienes que emigrar, y hay algunos que tenemos la opción de poder emigrar dentro del país, y hay otros que no. O ¿cuánta gente se mueve de islas por búsqueda de trabajo? ¿Cuántos jóvenes se van al extranjero por vías legales? Por suerte, por vías legales, no se tiene que jugar la vida para poder trabajar de lo que quieren. Por buscarse un futuro, el futuro que quieren. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sí, porque somos blancos y vivimos en un sitio, pero los de África, las personas que vienen en África no, Ahí levantamos una frontera y que no se atrevan a pasar, y además que es un discurso tan corto de miras y tan poco productivo, que es que no te das cuenta ni de las necesidades de donde vives, porque ya han salido estudios donde Europa es el continente que más personas migrantes van a necesitar para el futuro, porque somos una población envejecida y necesitamos gente joven. Uh-huh. Y lo tenemos en África a un paso, y en vez de crear, pues vías legales, vamos a promover políticas de ayuda, que aún así los cambios climáticos y el hambre y la sed van a seguir en África. Entonces, tenemos que promover otra política, una política de altura de miras y donde el dinero no lo compre todo. A mí me parece aberrante que en los pactos, ayer lo decía en Voces de Frontera, que es un programa que está llevando a cabo Cultura del Cabildo de Fuerteventura, que me parece súper interesante, donde traen testimonios de personas migrantes y también de personas que trabajan Estuvo por aquí Agus Morales. En frontera. Maravilloso. Me pareció, vamos, porque es que es tan necesario esos discursos para combatir la xenofobia y el racismo, tan necesario, y te humanizan tanto cuando dices que es que son personas y que se están muriendo en pleno mar Mediterráneo o mar Atlántico, y se están muriendo, y son igual que tú y que yo y que cualquiera que estamos aquí y que quieres desarrollarte en tu vida, porque creo que es una condición de supervivencia del ser humano. Entonces me parece tan necesario esos discursos para combatir el odio, la xenofobia y el racismo, que ojalá se dieran más. Pues sí, y además que son charlas muy, muy, muy necesarias. De hecho, hemos estado con Olga Rodríguez también estuvo por aquí durante la semana pasada, una periodista que denunciaba la situación de los palestinos en este momento, en este acoso y esta guerra que mantiene Israel. También una comparativa, una mirada a lo que había pasado con Ucrania. Estamos viendo guerras televisadas, no televisadas porque los medios no tienen un acceso libre, pero sí a golpe de móvil a través de cualquier red social, y lo estamos viendo como quien ve un capítulo de Los Simpson, ¿no? Y automáticamente pasamos a otro cantar cuando estamos a 12 horas de un conflicto donde están muriendo niños, están muriendo muchas personas, y sin embargo, pues pasamos de caliente a frío con total facilidad. Pasa lo mismo con esta medida, decíamos, Hanna, sobre el tema de alojar a los menores, insisto, en el muelle. Es que estamos hablando de niños, muchos de ellos, o de jóvenes que no tienen al lado una madre o un padre o un abuelo o un tío ningún día. No es que estén de vacaciones, no están en los campamentos de los saharauis, no tienen y pasan a ser tutelados por el Estado. Parece ser que la Fiscalía no permite que estos campamentos vayan a estar instalados en los muelles. La pregunta es, ¿y entonces dónde se despliegan esas infraestructuras si la competencia es estatal? No, a ver, lo primero que nosotros demandamos es una redistribución de los niños y las niñas menores migrantes para tenerlos en centros de menores dignos, donde se le garantice la educación, donde se le garantice unas condiciones de salubridad, básicas,
no de lujo, básicas, porque es que hay veces que nos olvidamos que lo que estamos pidiendo es básico, que no hayan ratas, que no esté sucio, que puedan tener baño, o sea, unas condiciones de higiene mínimas. Y eso es fundamental y vital para poder atender a esas personas menores migrantes. En lo que llega a esa modificación normativa, que vemos cómo se atasca, como algunas, como no promovemos todas las medidas para que salga, pero es necesario hasta que salga poder disponer de otros centros que poder habilitar. Nosotros estamos cansados de pedirlo y creo, y en la legislatura pasada también se pidió por ONG, incluso por el juez Díaz Tejera, que también lo denunció. Oye, vamos a coger esos estamentos militares que tenemos en Canarias, esos establecimientos que están en desuso, que se van a caer, vamos a rehabilitarlos para poder tener unas condiciones dignas. Pues no, tampoco les parece, porque claro, no sé en qué situación de guerra estamos. Y entonces me hace gracia porque cuando la consejera dice, oye, que esto no es una situación de guerra, que esto no es una situación no de guerra, de conflicto bélico, sino de disponer de todos los medios necesarios para poder atender a esta emergencia, ¿de verdad? ¿Me estás diciendo que esto no es una emergencia? Y se lo sacan de contexto para decir que también promueve determinados comentarios. Me parece triste, porque entonces ya vamos al recadito, ¿no? Y en vez de estar haciendo política en mayúscula, estamos haciendo política mirando dónde está el punto y la coma, y nos parece que ese no es el sentir. Desde luego, si se colocan carpas para atender la emergencia migratoria de los niños y niñas, es una vergüenza. Es una vergüenza que debemos de sentir todos y todas, y sobre todo la clase política, ¿no? De no poder haber sido capaces de disponer de los medios necesarios para atender a estos niños y niñas de forma digna. Y repito, de forma digna es garantizándole las condiciones más básicas de alimentación, de higiene, de educación, las mínimas. Entonces creo que es importante. Y antes también hacías alusión a esos menores que cumplen los 18 y se quedan en la calle, literal, en la calle. Y muchas veces son los ayuntamientos los que se ven también sin medios para poder atenderlo. Y ya hay por parte del Gobierno de Canarias esa promoción de políticas donde no solo intentemos contribuir para que siendo menores puedan entrar en la escuela, tener una educación y tener el día de mañana una formación, sino que una vez que cumplen la mayoría de edad, pues otorgar esas herramientas a los ayuntamientos para que no se vean solos. Entonces, y ahí voy al hilo de lo que hablaba antes, ¿no? De esa política coordinada que se está intentando promover por parte del Gobierno de Canarias, y que nos encantaría, en serio, nos encantaría que, a pesar de ser colores políticos distintos, poder establecer una coordinación a nivel estatal y a nivel europeo, sobre todo para que se deje de morir gente en el mar, sobre todo para poder cumplir con los derechos que aprobamos todos, porque yo también lo decía en el último pleno, o sea, son normas que aprobamos todos. Hay normas internacionales, hay normas europeas, hay normas estatales, la ley de protección jurídica del menor, las normas autonómicas, y todas esas leyes, cuando las hacemos, nunca le ponemos el condicionante de verle el color de piel al niño. O a la niña, ni de dónde viene, ni los recursos económicos de sus padres. Entonces, me parece vital cumplir con las normas, cumplir con las leyes con las que aprobamos nosotros. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un llamamiento de nuevo a intentarlo, ¿no? Y intentarlo con todas nuestras ganas. Y aunque sea difícil, porque muchas veces esa promoción del odio, esa xenofobia y ese racismo constatado, y tener que escuchar como ahora un partido como Vox amenaza a los gobiernos diciendo que si el PP apoya esa redistribución de menores, va a romper con los gobiernos autonómicos. Me parece un chantaje sucio, feo. Es que no tengo calificativos, de verdad. Igual no se pueden decir por los medios de comunicación para poder definir ese chantaje horrible, ¿no? Miserable. Y
Y mira, me alegro que el PP de Canarias haya salido, igual que decimos una cosa, decimos la otra. Me alegro que el PP de Canarias haya salido diciendo que eso es un chantaje y que no van a pasar por ese aro. Y me encantaría que el Partido Socialista garantizara que si Vox rompe los pactos en esos gobiernos, no le van a hacer mociones de censura. Y entonces Vox pierde todo tipo de chantaje. Pero el problema es que si nosotros le seguimos dando las herramientas y no contribuimos a eliminar esos chantajes, vamos a seguir en las mismas y ellos van a seguir en su política de promover el odio, la xenofobia y el racismo. Bueno, de hecho, queremos recuperar esas declaraciones para aquellos que se hayan perdido, porque sabemos que la actualidad insular a veces copa tanta información de los ayuntamientos o incluso del Cabildo Insular de Fuerteventura. Estamos en un pre-festival, muchas de las personas están entrando también en su quincena de vacaciones merecida y a lo mejor, bueno, pues esto les suena, lo que estamos hablando ahora, un poco más de lo mismo, ¿no? Canarias peleando constantemente por no deshacerse, sino que nuestros recursos están ya sobredimensionados. Lo dice el Centro de Inmigración de Lanzarote, lo dice Fuerteventura, lo dicen las ONGs que nos han auditado hace algunos años de cómo estaban los migrantes aquí en la isla de Fuerteventura, lo dice El Hierro, lo dice también Tenerife y por supuesto las imágenes que apuntaba la diputada que hemos vivido en Arguineguín, en Gran Canaria, que son también muy, muy lamentables. Lo que ocurría esta semana es que Vox amenazaba al Partido Popular con que en caso de recibir a esos menores migrantes rompería los pactos. Compañeros, no sé si tenemos algunas de esas declaraciones donde podemos escuchar el mensaje de esta formación política que intenta llevar al límite a sus socios de gobierno. No obstante, efectivamente, el PP ha desoído estas amenazas por el reparto de migrantes. Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano, repito, todo lo que esté en su mano, para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos con nuestro compromiso con nuestros votantes. Nosotros cumpliremos nuestra palabra. La solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular está garantizada. Y es que lo que han venido haciendo hasta la fecha es utilizando todos sus recursos y ponerlos a disposición del Gobierno de España. Es hora de que el Gobierno de España ponga a disposición de las comunidades autónomas recursos y medios. Bueno, hay que recordar que los populares gobiernan con Vox en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana y además en el caso de Aragón y Murcia tienen la vicepresidencia y 3 consejerías, donde además también Extremadura, donde ostentan una consejería. Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia. Y están presionando hasta este punto. Esta medida, aparte de claramente populista, hay que llamarlo así, es una forma de reforzar su electorado, sobre todo desde que se acabó la fiesta y todas estas nuevas organizaciones políticas, vamos a decir así, no ha sido atendida por su socio, por el Partido Popular. ¿A qué escenario nos podemos enfrentar ahora? Bueno, con esta gente a cualquiera, porque el problema es que no tienen límite. Y llevan todo utilizando el engaño y la mentira a donde lo quieren llevar de forma populista. Y yo insisto, en una sociedad donde tenemos la información a disposición más a mano que nunca, vamos a coger los datos reales para poder combatir esa promoción del odio, la xenofobia y el racismo. Pero sin duda yo creo que es una amenaza y un chantaje de los más ruines. Yo creo que antes nadie se atrevía a hacer un chantaje de este tipo. Porque al final había una línea roja, ¿no? Y porque sabías que era reprobable moralmente, porque sí, estás hablando de niños y niñas. Entonces, el problema es que esta gente ha traspasado todos los límites, no tienen ninguna ética ni ninguna moral que la de ellos estar bien y poder seguir viviendo bien. Entonces, pero es que no engañan a nadie. Cuando uno coge los discursos y empieza así a desgranarlos, como las mentiras que dije antes, o también otra de las cosas es, bueno, es que claro, en esta me cayó hasta una queja en el Parlamento, porque hablaba la diputada de que las personas que estaban
en el centro de penitenciario de Santa Cruz en Tenerife 2 eran la mayoría colombianos, africanos y otra nacionalidad también, no me acuerdo cuál dijo. Claro, y que eso salía en el informe del Ministerio Fiscal. Coges el informe del Ministerio Fiscal que te pone todas las cárceles y te dice que el 20% de las personas que están en ese centro de reclusión son extranjeros y que la mayoría de ese 20% son de las nacionalidades que ella decía. Pero, ¿y el 80% que está en esa, que son de aquí, que están en la cárcel por ir a misa? Es como, es una de las pruebas donde cogen los datos y tergiversan la verdad y te hablan de que la mayoría de ese centro son personas extranjeras y si tú no coges el informe del Ministerio Fiscal, que es público, que está publicado, y lo rebates, te crees que es que estamos en las cárceles manteniendo a personas que son extranjeras, cuando es que eso no es real. Entonces, o que la mayoría de los asesinatos machistas son promovidos por hombres extranjeros. Bueno, de todas maneras, en este caso había una noticia, estábamos buscando el censo ahora mismo en base a esto, porque también es otro de los argumentos de los discursos del odio, ¿no? Antes de emitir críticas así, habría que ver de qué se conforma nuestro censo en Fuerteventura y en el resto de las islas, ¿no? Y cuando estamos hablando de que la población de Fuerteventura, los majoreros, los que han nacido aquí y tienen familia aquí, son los que se están casi extinguiendo o diluyendo o mezclando con otras personas, sea de origen canario, sea de origen nacional, pero sobre todo la gran masa es que el 30% hasta el año pasado, agosto del año pasado, es el último censo que nosotros tenemos, finales de agosto, el 30% de la población residente en Fuerteventura es extranjera. Es decir, 3 de cada 10 personas ya sabemos que son de fuera, extranjera, quiero decir, fuera del ámbito nacional, no fuera de Canarias, fuera del ámbito nacional. Con lo cual, bueno, pues es muy fácil, ¿no?, que en cualquier delito haya un 30% de personas que están... Pero, insisto, es que la maldad está en el ser humano, no en el sitio en el que nazcas, no en Desde el luego. color que lleves en la piel. Entonces, y hay personas que dedican su vida a hacer la maldad y hay personas que la gran mayoría, por suerte, no se dedica a eso. Entonces, decir y alegar que quienes cometen delitos es únicamente de una nacionalidad concreta, chicos, ojalá el debate fuera tan simple, ojalá, pero no es así. Entonces, la sociedad tenemos un deber continuo de no dejar que estos discursos entren y calen, porque promueven eso, ¿no? El problema, la división, la confrontación, ya sea en persona, dentro de España, con los de fuera, ¿no? Con los que vienen fuera de España, y en España entre comunidades, y entre comunidades en función de quién viene, si viene por vía legal o viene por vía irregular. Y luego te lo santifican diciendo, es que a mí me preocupa mucho que se mueran los niños, entonces no los dejes salir de allí. Uh-huh. O sea, sus discursos son, cuando uno los escucha un poquito con atención, son de tan bajo calado que es que se les cata al momento, ¿no? Y en serio, engañan, en la sociedad de la información engañan a quien quiere dejarse engañar, porque esos discursos creo que cualquier persona que hoy en día tiene acceso a Internet, salvando la brecha digital, pero tienes esas instituciones públicas donde tienes el Internet gratis, puedes acudir a información real para poder combatir estos discursos que están haciendo daño y que cada vez están calando más. Y vemos como en Fuerteventura, que tradicionalmente fuimos pueblo emigrante, somos ahora pueblo que recibe migración, llevamos mucho tiempo recibiendo migración por vía legal y por vía irregular.
Y creo que bueno, y que ha formado parte, ha contribuido al desarrollo de la isla. Y que somos un ejemplo de integración. Exacto. En ese sentido, de multiculturalidad. Estaban ¿cómo se llaman? Los foros esos que se promovía la multiculturalidad, que mira, pues igual es buena idea retomarlo, Sí. para poder, ¿no? Y además nutrirnos, porque creo que cada vez que ves otra forma de vivir, otra cultura, otra costumbre, yo no voy a dejar las mías, pero te enriquece, ¿no? Conocer otras formas de ver la vida. Y creo que tenemos un deber que además no es pequeño y que tiene que contribuir desde todo, desde la sociedad, pero también de todas las administraciones públicas, desde las más cercanas al ciudadano como los ayuntamientos, hasta cabildos, hasta parlamento, gobierno de Canarias, gobierno estatal y todos, ¿no? Es algo que para que la historia no se repite y volvamos a guerras mundiales donde nos estemos peleando por no se sabe qué, del poder, pues tenemos que contribuir a eso, y la sociedad tiene que ser adulta y madura en ese sentido para decir no te compro este discurso porque sé lo que entraña y sé lo que lleva. Bueno, esta es la parte, yo creo que todos los que tenemos sentido común, ¿no? Cualquier persona creo que puede entender que debemos pararnos a pensar, contrastar las noticias y no dejarnos llevar por un discurso de odio, porque detrás de esa crítica hay una persona que tiene también sus circunstancias y que ha hecho que esté aquí. Enhorabuena a la Consejería de Cultura por esas voces desde la frontera, a Eloy Vera por impulsar la llegada de estos periodistas que desde luego que nos abren la mirada y que nos enseñan que en el mundo pues hay otras guerras que aunque no estén televisadas pues tienen sus pozos, que es todos estos migrantes que llegan a Canarias. Se cierra, Hanna, por último, casi el ciclo parlamentario. Agosto es un mes inhábil, julio lo sigue siendo. Los parlamentarios tendrán que seguir cogiendo su winter habitualmente y volviendo a casa. En resumen, ha sido un año intenso, ha sido un año de mucha actividad en general, con muchos temas. Los últimos que han tenido un enorme calado social y además una reivindicación han sido las tierras raras. ¿Cómo valora este año y qué pasa con el asunto de las tierras raras? Porque parece que ha habido un silencio que a mí personalmente me preocupa. A mí y seguramente a los vecinos de la plataforma, que se han quedado un poco, pues a la espera de, dijo Manuel Domínguez, lo estamos solucionando, pero ahí se ha quedado. Es decir, no ha habido después un seguimiento de si Satocán sigue interesada o cualquier otra empresa, si se va a hacer, si no se va a hacer. Hubo un parón con las elecciones europeas, es cierto, y a partir de ahí, ¿qué? Yo creo que verdad, ha sido un año bastante intenso, también un año de vuelta a los gobiernos y de poder hacernos, ¿no?, a lo que cuando llegamos nos encontramos y poder trabajar en esa coordinación entre todas las administraciones que creo que es indispensable en política, pero concretamente en Canarias es vital al ser isla y estar en territorios disgregados, ¿no?, en islas y cada uno formar su realidad social. Y además me atrevo a decir que creo que el próximo año también va a ser igual de concurrido y igual de intenso, lo que espero que tengamos pues esa maquinaria ya engrasada y entonces podamos ver mayores políticas, ¿no?, y ver cómo esas acciones que se empezaron en este año ya empiezan a dar resultados y empiezan a redundar en el beneficio de la sociedad majorera. El caso de las tierras raras concretamente es un tema que va a seguir ahí porque hay unas concesiones dadas que la empresa Satocán anunció que no iba a ejercer de forma voluntaria y entonces están en esos trámites de ver, porque no va a renunciar, pero sí que parece que no las va a ejercer y entonces no se van a hacer de momento esas extracciones de tierras raras, pero claro, nosotros demandamos, como bien dices, una seguridad jurídica. Queremos una seguridad de que no es que ahora, a día de hoy, este año, no se haga y el próximo año se vuelva a reactivar, sino tenemos que trabajar para otorgar esas soluciones reales. Primero, la modificación de la ley de minas. Muy necesario y muy vital para evitar esos pelotazos
de recursos naturales a empresas privadas, recursos naturales que nos pertenecen a toda la sociedad y que no vayan a redundar únicamente en una empresa privada, que esa ley de minas es estatal y tendremos que promover esas sinergias para que se adopten las medidas necesarias y los cambios necesarios allá. Y en segundo lugar, trabajar en Canarias, ¿no? Trabajar en Canarias para definir esa política de qué queremos sobre las tierras raras, porque hoy le toca a Fuerteventura, pero mañana le puede tocar a cualquier otra. Y el Monte Trópic está ahí con una problemática importante sobre la competencia también entre Marruecos y Canarias del Monte Trópic, y donde también se dice que tienen bastantes minerales como el terulio y como pues muchos más parecidos a las tierras raras y que también van a levantar la misma expectación. Entonces creo que es una preocupación que también tenemos desde Coalición Canaria, que sobre todo Asamblea Majorera Coalición Canaria va a seguir demandando que esas soluciones reales se den y se den de forma definitiva. No nos vale un parche, no nos vale una tirita. La tirita estuvo bien para evitar que empezaran esas prospecciones, pero ahora queremos esa solución definitiva y cerrar heridas. Bueno, confianza, por lo tanto, por parte de los vecinos en que siguen contando con el apoyo de Coalición Canaria en peso, los de aquí, los compañeros de aquí de Fuerteventura del partido, sino también del Gobierno de Canarias. Yo creo que a partir de septiembre, tengo la intuición de que volveremos a tener noticias otra vez sobre las tierras raras. Bueno, hoy hay una buena noticia relacionada con la depuración de aguas por parte del Gobierno de Canarias. Y es una buena noticia porque ya saben que estamos casi llevando en un serial qué pasa con el asunto del agua en Fuerteventura. La última vez, 6 días sin agua en Puerto del Rosario. Son muchas las denuncias ciudadanas que han llegado a través de nuestro WhatsApp, al que acude habitualmente los vecinos, pero también son muchos los intentos, las obras que está realizando el Cabildo Insular de Fuerteventura prácticamente en todos los municipios para mejorar un tema que es urgente. Una muy buena noticia que es necesaria. Lo hemos hablado con Manolo Miranda en cuantiosas entrevistas y también con Narváez Quintero. Sin el apoyo del Gobierno de Canarias y de los fondos del Estado es imposible que Fuerteventura saque dinero de donde no hay. De 180 millones de euros que tiene el presupuesto del Cabildo, casi 50 se están invirtiendo en obras hidráulicas, pero la instalación de esas desaladoras a todos los consejos insulares, una declaración que anunciaba ayer Narváez Quintero, es desde luego la mejor de las noticias para empezar este verano. Hoy hemos presentado desde el Gobierno de Canarias la adquisición de 10 desaladoras de última generación, exclusivamente de uso agrícola, para cederla a los 7 cabildos insulares. Vamos a incorporar en 14 meses al sistema de agua de uso agrícola más de 22.600 metros cúbicos al día. Es un compromiso del Gobierno con el sector primario que hoy se ha hecho realidad. Hemos encargado al ITC, empresa de Canarias, la contratación y la instalación de 10 desaladoras y también subvencionando algún cabildo de la compra de las mismas. Bueno, una gran noticia, Hanna. Sí, desde luego, sobre todo para un sector que lo venía pasando muy mal y que es necesario. Y los esfuerzos se están haciendo y me consta, el Cabildo Insular de Fuerteventura está haciendo un esfuerzo enorme de todo el grupo de gobierno también para promover esas mejoras en la redistribución del agua, en la distribución de agua, y sobre todo adaptar eso al exceso de población que tenemos en Fuerteventura, ¿no? Porque vemos cómo ha llegado gente a residir en la isla mucho más rápido que los servicios públicos se adaptaban a la existencia de población real. Entonces nos crea problemas importantes como un elemento básico que es tener agua, tener agua corriente para el uso diario de las personas. También somos conscientes de los problemas de las personas residentes y es de vital importancia. El Cabildo de Fuerteventura, con Lola a la cabeza, está haciendo un trabajo bestial, brutal, porque todos los recursos y todas las obras, y además con esa conciencia de que sabemos que llegamos
llegamos tarde, ¿no? Y que tenemos que correr para poder promover esas mejoras cuanto antes. Creo que están haciendo un trabajo muy bueno y que los resultados se van a ir viendo, aunque todavía falta, y somos conscientes de que todavía falta y que hay zonas del sur, sobre todo, que todavía pues están sufriendo cortes de agua y están trabajando para poder llegar. Y esta noticia del Gobierno de Canarias pues es maravillosa. Primero porque va a contribuir a esas ayudas. Ya entonces se van a promover otros medios desde el Gobierno de Canarias, centrado también en un sector muy importante para Fuerteventura, ¿no? Como es el sector primario y la agricultura, donde vemos que cada vez es menos, ¿no? y que cada vez cuesta más sacar los recursos y es menos rentable dedicarse a ese sector que es producto del país, que decía mi abuela, vete a buscar papas del país, y que es muy importante, ¿no? Porque es el que nos da de comer y en tiempos como la pandemia, que vimos cómo se cerraban todas las fronteras, es el sector que nos da de comer, ¿no? Entonces, nos parece, no podemos estar más de acuerdo con la política de Narváez Quintero y promover esas ayudas a todos los cabildos que en Fuerteventura lo vamos a recibir con los brazos abiertos. La verdad que la Consejería de Narváez Quintero se mueve y además salpica a todas las consejerías, puesto que va de la mano como área transversal, que es también con turismo, en esa iniciativa que se ha retomado, que se abandonó durante el 2019-2023, Crecer Juntos, donde el sector primario entró por primera vez de una forma seria y definitiva y rigurosa dentro del sector hotelero. Siempre estaba pues esa idea de cómo conseguir que el pequeño agricultor, a veces con una producción muy inconstante, debido al agua, debido a la producción propia, podía entrar en un hotel o podía entrar en la gran restauración, y esa iniciativa, junto con la gestión del medio rural o con el Instituto Agroalimentario de Canarias, o también lo consiguieron, ¿no? Una iniciativa súper importante que se paró en la legislatura pasada y ahora vuelve a retomar son en los comedores escolares, ¿no? Sí. Para promover y educar, siempre hablamos. Yo creo que en ese sentido, la verdad es que se le ven las ganas y las ganas siempre son buenas y premian, ¿no? Cómo es necesario abarcar desde la educación esa necesidad de comer bien, de comer esos productos sanos, productos del país donde redunden en el beneficio. Porque tenemos un índice de población obesa que cada vez está aumentando más, por esas necesidades de concienciar a los niños y a las niñas de poder comer bien y de forma saludable, y que mejor que viendo todo el proceso. También de esa manera se les despierta el interés para que el día de mañana pues también puedan ser el relevo en ese sector primario tan necesario, ¿no? Bueno, estuvo por aquí Luis Arráez, el director general del Instituto Agroalimentario, y tuvimos la ocasión de conocer exactamente cómo se va a volver a poner en marcha. No es fácil, porque hay que contar con muchos sectores y también con los que hacen cultivos ecológicos, es decir, hay que reunir, pero bueno, esa puesta en marcha, esa vuelta a los huertos escolares, el mejor ejemplo lo tenemos aquí, sin desmerecer al centro de los centros educativos, el Pablo Neruda, que siempre apostó por evitar los caterings, porque hubiera mujeres y hombres cocinando para nuestros niños y que nuestros niños además fueran a la huerta a recoger exactamente eso que luego se van a comer. Así que bueno, felicidades. Una noticia, la de las desaladoras, que hoy vamos a ahondar también para saber exactamente cómo va a ser el reparto y cómo afecta a Fuerteventura. Hanna González, entiendo que irá al FEM. Sí. Tengo previsiones de ir al FEM, de ir además de viernes a domingo. Y disfrutar del Festival en Música, que creo que es una oportunidad maravillosa de poder convivir con la naturaleza, con el ocio, de forma responsable, respetando siempre el medio ambiente y es o sea, en cada año tenemos esa oportunidad de decir, hacemos una fiesta en la playa y la vamos a dejar igual de limpia que nos la encontramos, ¿no? Entonces, sí, son ya muchos años en el FEM y este año voy a repetir en el FEM. Bueno, pues disfrute. Hanna González, muchas gracias por acompañarnos. Hoy, por cierto, también estamos en directo con los niños que han iniciado el campamento en Puerto del Rosario. Por allí se encuentra la compañera Yolanda Martínez. Nos traerán declaraciones también de Jennifer Pérez, la concejala que lo ha puesto en marcha. Una iniciativa que ayuda a conciliar. No todos estamos de vacaciones y los padres tienen que seguir trabajando y los niños
estaremos haciendo actividades de todo tipo. Estaremos también con los programas de formación y alternancia con el empleo, que de 8 a 10 de la mañana están intentando que fomentemos las buenas prácticas deportivas en Los Pozos. Hacemos un alto y volvemos tras la publicidad.